Oseas capítulo número 7, versículo 8 hasta el versículo número 10. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron al Señor su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Cuando nosotros hablamos de caminar en medio de lo inmundo, suena un poco ruidoso. Es algo que podría decir, ¿por qué debería la iglesia caminar en medio de lo inmundo? ¿Por qué la iglesia debería estar allá? Si en las casas normalmente tenemos la casa bonita, una persona sana tiene su casa sana, tiene su casa ordenada, tiene la casa organizada. Una persona sana tiene un lugar destinado para la basura. Una persona sana tiene un lugar destinado para deshacerse de todo lo inmundo. El cuerpo segrega cosas que son inmundas, que no le sirven, cosas que se deben desechar. ¿Y por qué habríamos nosotros de caminar en lo inmundo? Pues bien, cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo fue reconocido por las personas que lo vieron como alguien grande, como alguien que era diferente a todas las demás personas. Lea conmigo por favor Juan capítulo número 3, versículo número 2. Y allí en ese capítulo en donde Juan se encuentra con Nicodemo, Nicodemo pronuncia estas palabras y dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, la palabra rabí significa maestro, le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y nosotros cuando vemos que Nicodemo era un fariseo, para los fariseos había una altura, o sea, ellos marcaban una estatura para poder ser agradables delante de Dios. Ellos eran practicantes de la ley, pero además de practicar la ley, habían creado algunas normas, algunas leyes para poder justificarse delante de Dios o para poderse sentir mejores delante de Dios. De manera que ellos tenían una moral, ellos tenían una pulcritud al andar y al mostrarse hacia los demás muy alta. Y si Nicodemo viene delante de Jesús y reconoce, además que no está pronunciando que yo te reconozco, sino que nosotros reconocemos que vienes de parte de Dios porque has hecho muchas señales. Es decir, que ellos también tienen en cuenta algo que más adelante en el Evangelio de Juan nos va a recordar un ciego. Y dice: yo sé que Dios no escucha a los pecadores, pero lo que dice la palabra de Dios es que este hombre oró por mí para que yo pudiera ver y ahora puedo ver. Es decir, que las gentes daban testimonio de que Jesús era diferente y que estaba siendo aprobado por Dios. Y no lo hacía solamente la gente religiosa, sino también la gente del popular. Así que Jesús tenía una imagen agradable delante de las personas. Juan capítulo 7, versículo 31. Y en esta porción dice que muchos habían visto lo que Jesús hacía y en la multitud creyeron en él por causa de las señales. Y entonces ellos decían, leo el versículo 31, y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Es decir, que Jesús hacía cosas que eran escandalosas en el buen sentido. Eran cosas que él hacía que eran ruidosas, que movían, que sacudían a las personas. Y tenía una imagen buena delante de la gente. Sin embargo, la Biblia nos presenta un contraste también alrededor de Jesús. Y es que algunos no entendían esa forma de actuar de Jesús, esas señales con las cuales Dios mismo lo aprobaba, pero no entendían la otra parte, la otra cara de Jesús. Así que lea conmigo por favor Marcos capítulo 2, versículo número 13. Y en este texto Jesús va pasando, está comenzando hasta ahora el Evangelio de Marcos. Y Marcos nos está contando cómo Jesús comienza a reclutar a sus seguidores, cómo les comienza a hacer el llamado, ¿no? Y dice el versículo número 13, estamos en el capítulo 2 de Marcos, versículo número 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él
y les enseñaba. Jesús se está presentando como un maestro ante la gente y la gente está corriendo ante él para escuchar sus palabras. Como ya vimos con anterioridad, la gente comenzó a tener un buen nombre acerca de Jesús. Jesús comenzó a llamar la atención de la gente por su forma de hablar y por su forma de obrar. Jesús nos enseña que él no hablaba ni obraba por su propia cuenta, sino que él hablaba y obraba como Dios le decía. Entonces él llamaba a la gente porque él hablaba diferente. Incluso habían unos que decían: oiga, este habla como quien tiene autoridad. Es decir, que no era un charlatán más entre los religiosos, sino que la palabra que él daba era una palabra con autoridad. Y no porque gritara o porque se escandalizara, no, sino porque la palabra que daba tenía el poder para desarmar los argumentos del diablo. Tenía el poder para dar libertad al que estaba cautivo. Tenía el poder para que mientras estaba siendo dada, las personas se arrodillaban delante del Señor y reconocían quién era Él. Por eso era la palabra de autoridad. Pero además de esto, el Señor sellaba esa palabra con señales, prodigios y milagros. Y entonces dice el versículo 14: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Este maestro que tiene buen nombre, que goza de buen nombre, que la gente sale a él, que es lo normal, que la gente salga a un maestro y lo busque a él hace lo atípico. Lo primero es que le dice a un hombre: sígueme. Eso no era normal en un maestro, que le dijera sígueme, no. Se lo diría si él le hubiera pedido, pero él no lo está pidiendo. Jesús es quien llama a Leví. Y lo segundo es que Leví es un publicano, que era lo que para nosotros diríamos en nuestro lenguaje actual, la porquería del mundo. Lo peor. Era el hombre desechado. No es necesario ahondar en su oficio, simplemente es necesario contener en nuestro pensamiento que Leví era un hombre desechado, incluso habían pecadores que evitaban a los hombres como ellos, los publicanos, los evitaban, porque incluso en la clasificación en la Biblia están los pecadores y más abajo están los publicanos. Pero él lo llama. Y dice el versículo 15: aconteció que estando Jesús a la mesa, en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Jesús se sentó con el publicano. Jesús, el hombre que goza de buen nombre, se sienta con alguien que es considerado peor que un pecador. Y no está solo, está juntamente con sus discípulos. Versículo 16: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Ellos estaban cuestionando eso. Pero ¿por qué este hombre es un maestro? ¿Por qué come con publicanos y pecadores? Lo normal es que no se junte con ellos porque se va a contaminar. Ellos son lo inmundo de en medio de nosotros. ¿Cómo se va a sentar a comer con lo inmundo? Y Jesús, al escuchar esto, al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. De tal manera que aunque la gente veía a Jesús, no comprendían la labor de Jesús. Ahora la pregunta es: ¿usted comprende la labor de Jesús? ¿Comprendemos la labor de Jesús? Y es importante comprender la labor de Jesús porque la iglesia es aquella que dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, si está vivo, si no está muerto y está en mí, Él es el que obra, Él es el que hace, Él es el que me va a mover a hacer las diferentes cosas que debo de hacer. Así que vayamos a Oseas, por favor. Sí, vayamos a Oseas, por favor. Oseas, recuerde que estamos en el capítulo número 7. Versículo 8. Y vamos a ver con atención qué es lo que les está diciendo el profeta al pueblo de Israel. Dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Ahora,
Fíjese que esta porción tiene concordancia con lo que vimos hace 15 días. Hace 15 días hablaban de un horno, ¿recuerda? De un horno, ahora nos está hablando de una torta. Es decir, que sigue como con la misma idea, con la misma ilustración, hablando acerca de Israel. Y doy gracias a Dios porque nosotros estamos en el tiempo en el cual ya sabemos acerca de Jesús, porque al conocer a Jesús podemos ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Se nos ha quitado el velo y ahora podemos ver que tanto Moisés como los profetas y los salmos hablaban acerca de lo que el Cristo iba a venir a hacer y de lo que el Cristo iba a venir a decir. Y entonces, al ver esto, debemos pensar en algo. ¿Cómo es eso de que Efraín se ha mezclado con los demás pueblos? Y podemos utilizar la frase que sigue, habla de una torta. Cuando usted va a hacer un amasijo para hacer la torta o un pastel, pues usted tiene que hacer una mezcla, ¿verdad? Siempre tiene que hacer una mezcla. Y siempre, aprendí muy temprano una ilustración que nos hace entender qué tan grave es el pecado, qué tan mortal es el pecado. Y ese ejemplo lo he puesto varias veces. Y es, imagínense que vamos a hacer un pastel para todos los que estamos acá. Seguramente podríamos armarlo como con 3 bases, ¿no? O podríamos hacer simplemente la mezcla porque pues como ahora se respeta la porción de cada uno, entonces hacen muffin para cada uno, ¿no? Y uno toma una torre y coloca los diferentes muffins y cada uno toma uno, ¿verdad? Y solo repiten hasta cuando se han constatado que todos comieron. Nadie repite antes. Solamente hasta ese momento. Y digamos que se nos fueron, yo no sé de pastelería, pero voy a poner un ejemplo, nos fueron 100 huevos haciendo el amasijo. Y ahí, ¿no? Los que saben hacer aquí tortas me dirán, uy, eso es como mucho, eso es como poco. Bueno, y ahí estamos, mezclando, yo no sé si con yema o con clara o sin yema, yo no sé. Usted hágalo allá como tenga su fórmula. Para este ejemplo no vale la pena desgastarnos en eso. Y de repente me falta el huevo número 100 y usted tiene todo preparado, la harina, la masa, la esencia de vainilla, el horno está precalentado, está listo el molde, está mantequillado. Bueno, los moldes porque son muffins, ¿no? Los moldes, está usted preparado y le vierte el último huevo. Y es más, es un huevo de codorniz. Y usted coge. Y cuando lo está viendo caer, cae verdoso. Y entonces yo le digo a usted, pero es un huevo frente a 99. Y es de huevito de codorniz. Eso no le hace. Usted me debe colocar la mezcla, lo metemos a hornear, le bajamos un poquito al horno, miramos y a pasar el tiempo comenzamos a ver esa mezcla ahí. Y cómo se va poniendo doradita arriba, sin quemarse doradita. Y ese olor a vainilla. ¿Por qué no huele a podrido? Porque pues los 99 taparon el 1. Fue muy bien mezclado, ¿no? Y usted saca la mezcla y yo se lo pongo en la mesa, pero usted ha sido testigo de todo el proceso. Y es más, le pongo una cremita blanca y una decoración en crema verde, como para recordarle algunas cosas. Y ¿usted se lo come? Habrán algunos que dicen, son osados, y dicen, yo sí me lo como. Para eso tengo EPS. ¿No? ¿No? No, ninguno hace eso. Yo no me lo comería porque no me gusta comer nada inmundo. ¿No? Por eso a uno le gusta comer en la casa, porque en la casa uno sabe que preparan todo bien, aseadito. Si usted tiene dinero para ir a un restaurante, pues usted también va a buscar el mejor restaurante, no el que le están saliendo, ¿no? O que usted está así comiendo y del mismo plato. No, cierto que no. Uno no está buscando eso. O que uno esté así y de repente salga un roedor. Ya sé de dónde tienen harta proteína este arroz. ¿No? Usted no va a hacer eso, no lo va a hacer. Ahora,
Eso es lo que Dios está diciendo aquí, que Israel se mezcló con otros pueblos. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Dios lo sacó para que fuera un pueblo diferente a todas las naciones. Y no escogió al mejor pueblo, tenga eso presente, no escogió al mejor pueblo. Escogió, él dice, utiliza una palabra que es pequeña pero lo significa todo. Yo los escogí porque son los más viles, el pueblo más pequeño. Pero no pequeño en estatura, en cantidad, sino en que ustedes no son los más inteligentes, no son los más fuertes, no son los más hábiles. O sea, a ustedes toca enseñarles todo y son torpes, torpes, torpes. Más de una vez dice la Escritura que son duros de cerviz, que no obedecen, que vuelven y son obstinados en ir en contra de Dios. Y Dios los lleva allí al monte Sinaí, y en el monte Sinaí les da la palabra para que ellos puedan tener vida y puedan ser luz en medio de las naciones. Y sepan que a través de ellos Dios va a traer la salvación, no solamente para ellos, sino la salvación para todo el mundo. Entonces el pueblo de Israel, bajo esa confianza, y además que Dios les dice, si ustedes guardan mis mandamientos, yo estaré con ustedes. Lea conmigo por favor Deuteronomio capítulo 8, versículo 17. Dice: Dios le está hablando a Israel y le dice que Israel no vaya a decir en su corazón y en tu razón, estoy leyendo el versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Cuando Israel, recuerda que estamos en Deuteronomio capítulo 8, versículo 17, Dios les está advirtiendo, no vaya a decir ustedes pues en su corazón, mi poder y mi fuerza me han traído, ¿qué? Esta riqueza. ¿Qué es lo que pasa? Israel sale del pueblo de Egipto como un esclavo. Una vez que cruzan una vez que cruzan el mar, que se abre en dos, ellos son bautizados allí simbólicamente, es decir, vuelven a nacer. Cuando llegan a la otra orilla, ya no hay nada de Egipto, ni siquiera los soldados, no hay nada de Egipto. Lo único que está plantado delante de ellos es un desierto. Y el desierto habrá de ser ese lugar donde ellos tienen comunión con Dios y lo conocerán, y lo más importante es que en esa comunión aprenderán que Dios es quien los sostiene. Y entonces ellos van cruzando sin tener terreno, sin tener un lugar donde asentarse, pero ellos van cruzando por todas las naciones, venciendo diferentes reyes, mostrando a Dios que Él está con ellos, mientras ellos guarden sus palabras. Y son vencedores. Y todo el mundo los está conociendo porque son vencedores, porque son fuertes. Aquellos esclavos se han convertido en una nación fuerte porque Dios está con ellos. Pero aquí les está diciendo que pasado el tiempo ellos tendrán reyes, como en la época de Saúl, en la época de David, de Salomón, en los cuales incluso los mismos reyes cercanos les tienen temor, porque Salomón y David fueron rey de reyes. Es decir, ellos eran reyes, pero habían otros reyes que eran vasallos, que venían a hincarse delante de ellos y les decían, lo que tú digas nuestro pueblo hará. Es decir, que ellos fueron reyes de reyes. O sea que el pueblo hasta donde había llegado, una grandeza muy alta. Tanto que muchos pueblos ni siquiera esperaban al tiempo de la guerra, porque los reyes tenían una época de guerra, eso era en medio de su ética. Y entonces no esperaban ese tiempo, sino que iban hasta donde David o hasta donde Salomón y decían, mire, venimos a hacer una tregua antes de que a ustedes le ocurra venir acá. Nosotros vamos a tributarles a ustedes, nosotros vamos a hacer lo que ustedes nos digan, nosotros vamos a traerles madera, oro, bronce, piedra, lo que ustedes necesiten, alimentos, caballería, mujeres, hombres, lo que ustedes necesiten para labrar, pero hagamos las paces entre los dos. Así es decir que el pueblo llegó a una gloria muy alta después de estar atrás. Pero dice el versículo número 18, sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él, lea conmigo por favor, sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Es decir, Dios le está diciendo, cuando ustedes sean ricos, no se olviden que tienen esa riqueza, porque yo se las di. Es decir, que ustedes se deben ¿a quién? A Dios. Y el pueblo de Israel siguió creciendo. Pero dice el versículo 19, mas si llegares a olvidarte del Señor tu Dios
y anduvieres en pos de dioses ajenos. Es decir, Dios les había dicho: recuerden que yo soy su Dios y seré su Dios para siempre. Pero él sabía que cuando estuvieran bien era probable que se inclinaran ante otros dioses. Y les está diciendo: no se vayan a ir tras otros dioses. Porque claro, es muy fácil decir: Dios, tú eres mi Dios, cuando Él todos los días me da maná. Estoy en el desierto, no tengo una tierra, soy siempre extranjero y en cualquier momento alguien me está asediando para matarnos. Es muy fácil conocer a Dios en ese aspecto, porque es una situación muy difícil. Pero cuando usted ya está sentado y ante los pueblos están viniendo a tributar, pues usted fácilmente puede llegar a caer en adorar a otros dioses. Usted y yo podemos llegar a ser. Dice: en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo. ¿Yo qué? ¿Qué cree que significa yo lo afirmo? Imagínense, yo lo afirmo es que esto que le estoy diciendo, nadie lo va a cambiar. Nadie, yo lo afirmo. Yo soy el que lo afirmo. ¿Quién podrá quitar lo que Dios afirma? Y dice: yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que el Señor destruirá delante de vosotros. Así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz del Señor vuestro Dios. En otras palabras, ¿qué les está diciendo Dios? Miren, ustedes mientras estén conmigo tendrán la vida, tendrán tranquilidad, paz, reposo. Pero el día que ustedes se aparten de mí, serán igual a todas las naciones que viven sin mi cobertura. Son destruidos, son avergonzados, son desnudados. Así que quiero que conozcan que yo soy su Dios y que como su Dios yo los cuidaré, como el Padre cuida a sus hijos. Bella esa promesa, ¿verdad? Jesús también nos dice lo mismo. Jesús dice palabras tales como: amados, pidan lo que quieran y yo se los daré, mientras sea mi voluntad. Es decir, mientras lo que usted pida esté en la voluntad del Padre. En otras palabras es: ustedes me reconocen a mí como su Dios y yo estaré con ustedes. En el mundo tendréis aflicción, pero no teman, iglesia, yo estaré con ustedes. Porque somos ¿qué? Iglesia, es decir, su pueblo. La iglesia no es la que va y asiste a un lugar donde dice iglesia cristiana ta ta ta. Entonces, ¿usted es cristiano? Sí, porque yo voy a esa iglesia. No, eso no lo hace a usted cristiano. A usted lo hace cristiano en todo el sentido de la palabra cuando usted sigue al Cristo, al elegido de Dios, al ungido de Dios, cuando usted lo escucha, cuando usted lo imita. Y entonces usted viene a ser parte de su cuerpo, viene a ser parte de su casa, viene a ser su amada, y Él va a defender a su amada, y Él va a defender a su pueblo, y Él va a defender a sus hijos. Y dice el versículo 18, por favor lea conmigo ahí mismo en Deuteronomio, capítulo número 18, versículo número 9. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Escuchen, ¿ellos van a entrar a esas tierras? Sí, pero ¿qué les está diciendo? No aprendan lo que hacen esas naciones. No aprendan lo que hacen esas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, agorero, ni sortilegio, ni hechicero. Versículo número 12. Porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Es decir, Dios está explicando por qué todas estas naciones son echadas de delante de Dios. ¿Por qué? Porque no lo conocen, no lo quisieron conocer y decidieron irse en pos de otros dioses. Así que Dios los aparta, Dios los separa, Dios los corre. Y entonces dice el versículo 13: perfecto serás delante del Señor tu Dios. Perfecto serás delante del Señor tu Dios. ¿Qué significa eso? Según esto que acabamos de leer, ¿qué significa ser perfecto delante de Dios? ¿Ah?
Pregúntele al de al lado, oiga, que usted es perfecto, de casualidad, para que me cuente. Pregúntele al de al lado, sin pena, dígale. ¿Usted es perfecto? Ay, ay, ay. ¿Ah? Y entonces seguramente en medio de nosotros encontramos diferentes respuestas. Por ejemplo, alguno que diga, sí, claro que soy perfecto, en Cristo Jesús soy perfecto. O haya otra respuesta como, no, ¿quién va a ser perfecto? Si a mí se me cae la cara de la vergüenza de todo lo malo que hago. Pero mire que aquí, para irnos por el lado grueso, no todavía por el lado delgado, sino por el lado grueso, lo que Dios les está pidiendo es, ustedes serán perfectos si yo soy su Dios y el único Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? Si yo soy su Dios, su único Dios. Ahora usted dice, ¿y si se equivoca? ¿Quiere ver la gracia manifiesta en el Antiguo Testamento? O sea, Él es mi Dios, si Él es el único Dios mío. Sí, si Él es el único Dios suyo, usted es perfecto. Y entonces usted llega y se le llega al mediodía y usted la embarré. ¿Por qué? Porque por allá uno de los mandamientos dice, no desearás la mujer del prójimo, dice. Entonces, en la misma ley, no con la misma fuerza que en el Nuevo Testamento, porque la ley solamente es sombra, hay una sombra de la gracia. ¿Y sabe qué dice? Presente un sacrificio y Dios expiará con ese pecado y usted quedará libre, porque de lo contrario merece la muerte. Ah, carachas, oiga, este Dios tiene misericordia conmigo, porque la ley se encarga de mostrar de Dios su justicia, su misericordia y su fidelidad. Así que lo que la ley está mostrando es que usted está mal, pero que Él no lo quiere destruir. Pero todavía falta algo para poder llegar a ese punto de poder decir soy libre. Dejémoslo ahí tantico. Versículo 14. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. ¿Por qué Dios no quiere que usted y yo escuchemos a agoreros y adivinos? ¿Por qué? Porque ellos son malos, ¿sí? Porque, no, fácil, porque Él quiere que usted lo escuche a Él, a Él. Él es la voz que nos guía a la vida, Él es la voz que lo guía a usted a la bendición, Él es la voz que lo salva a usted. Ahora bien, dicho esto, lo que Dios le está diciendo a Israel es, usted entrará en medio de las demás naciones, lo transformo, lo traduzco, usted estará en medio de la inmundicia, pero usted vivirá de acuerdo a mis palabras, para que usted sea luz en medio, escuche, en medio de las tinieblas. Pero Israel no comprendió eso, porque cuando se hicieron fuertes, ¿qué ocurrió? Se comenzaron a negociar con otros dioses, se mezclaron con otros dioses. Así que ahora viene la otra ilustración, volvamos a Oseas. Oseas capítulo 7, versículo número 8 dice, Efraín fue torta no volteada. ¿Cómo es una torta no volteada? Sigamos con los muffins, ¿no? Y metemos los muffins y supongamos que no los volteamos. No sirve con los muffins porque ahora tiene una vaina para que se doren bien por todo lado. No, en esa época el fuego solo llegaba por debajo, ¿sí? No era como ahora que los hornos, no. Devolvámonos entonces a esa época, horno de madera, y usted está ya avivando el fuego, y mete la torta, y pasada media hora, bueno, menos tiempo todavía, 15 minutos usted no la ha volteado. ¿Cómo está la torta? Aún no, hasta ahora se va comenzando a quemar. Van 15. Cruda por arriba y por abajo, ya está oliendo. Y por allá está la mamá ocupada en algo y Antonia, que le dé la vuelta a la torta, y Antonia, nada. Y entonces avivan más el fuego. ¿Y qué ocurre con la torta? Se comienza a quemar. Incluso por arriba comienzan a emerger unas burbujas, porque como está cruda todavía puede salir el oxígeno por ahí. Entonces es una torta que ya
no sirve. ¿Y qué significa que que se quemó por debajo y que está cruda por arriba? Significa que no hubo alguien atento ¿a qué? A estar cuidando la torta para que no se quemara. ¿Tarea de quién? De los gobernantes de Israel y de los sacerdotes de Israel, quienes tenían que cuidar la torta, quienes tenían que dar la palabra. No la dieron. No le enseñaron al pueblo que no se tenía que mezclar, que sí estaban en medio de los pueblos, que sí iban a tener que tratar con las demás naciones, pero que no se podían mezclar. Y el pueblo se comenzó a mezclar y cuando se dieron cuenta estaban siendo quemados. Pero dice el versículo 9, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Aún canas le han cubierto y él no lo supo. Este versículo de qué está hablando. Lo primero es que devoraron extraños su fuerza, es decir, que toda su fuerza que tenían, ¿qué hicieron? La acabaron, se la redujeron. ¿Para qué un extraño le va a quitar a usted la fuerza, mi amado? Cuénteme. ¿Para qué? Si usted es fuerte, usted es bien fuertote, ¿no? ¿Para qué el enemigo le va a quitar a usted la fuerza? Para destruirlo. Fácil, aprendamos de Superman, ¿no? ¿Por qué este calvito, que era su enemigo, cómo era que llamaba? Lex Luthor, le ponía siempre su kriptonita para debilitarlo y poder llegar a qué? A matarlo. Bueno, este pueblo fue mezclado con otras naciones y mezclarse con otras naciones y adorar a otros dioses lo que hace al pueblo de Dios es ¿qué? Débil. El pueblo de Dios es fuerte mientras esté dedicado a Dios. Y hoy en día podemos aprender eso de la iglesia, porque hoy en día vemos, hablo de la iglesia en general, pero si usted se identifica con ello, por favor, apréndalo. Hoy en día vemos una iglesia que no está moviéndose con tanta fuerza como cuando nosotros leemos Hechos. Ahora, estoy hablando en general. ¿Qué se conoce en estos tiempos de la iglesia? ¿Qué conoce una persona que no es de Cristo de la iglesia? Alguien que no es cristiano, ¿qué sabe de la iglesia? Le voy a mencionar algunas cosas. La primera, eso allá roban. La segunda, una orilla, es que se creen santos y se la pasan juzgando a todo el mundo como si ellos no pecaran. La otra orilla, antes eran santos, ahora eso, el popó que vean, todo, cualquier vaina hacen los cristianos, esos ya no son dignos de honor. Otra cosa que dicen de los cristianos, los conciertos son buenos. Uy, sí, la alabanza y eso allá todo allá. El que no brinque no va para el cielo, el que no brinque. Y todos allá, ¿no? Y las luces, chévere, ¿no? Y una cuarta, los cristianos no son coherentes con lo que hablan, ellos predican, pero no aplican. ¿Eso les gusta hablar de Jesús? Eso hasta mueven usted supiera vea cómo mueven la Biblia, pero no viven nada de lo que dicen ahí. Eso es lo que están sabiendo el mundo de nosotros. Esa no es la iglesia que muestra la Biblia, ¿o sí? Ahora, no estoy diciendo que todos estemos en esa condición, pero eso es lo que están hablando de la iglesia. Y no nos corresponde mirar de estas cuatro paredes para afuera. Hoy nos corresponde mirar es de esta carnecita para adentro. Si este que está acá adentro, no me refiero a Jesús, sino a mí, estoy haciendo lo que tengo que hacer, o me he dejado mezclar con otras naciones. Y claro, esto genera un contraste porque comencé hablando de Jesús mezclado con la gente, pero no, acabé de utilizar una palabra que voy a corregir más adelante a propósito. Sigamos. Es una torta no volteada, lo devoraron. Y fíjese que al no estar volteada está quemada una parte y la otra está cruda. Implícitamente nos está hablando de un término que es la mitad. La mitad. ¿Qué significa? Es una torta que se mezcló, o sea que no tiene una sola cara. Es una torta que se quemó por un solo lado y el otro está crudo. Está hablando de que tiene varias posturas. ¿Y sabe qué dice Dios al respecto? Lea conmigo por favor Apocalipsis capítulo 3 versículo 16. Pero por cuanto eres tibio, tibio tradúzcalo medio, por cuanto eres tibio, por cuanto eres flexible
y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Y sabe, aquí podría yo darle a usted toda una conferencia acerca del contexto de la iglesia de la Odisea y por qué Dios habla acerca del vómito y de lo tibio. ¿Sabe qué? En conclusión aquí que está diciendo, usted no tomó ni partido, no fue ni chicha ni limoná. Por lo tanto, lo vomito de mi boca. Lo vomito de mi boca. Dios no es un Dios de tintas medias. Dios no nos medio salvó. Él nos salva, ¿usted está salvo o no está salvo? Uno no dice, pues yo estoy medio salvo. O sea, de la palabra alma, tengo salvo hasta la M, me falta la última A. No, ¿usted es salvo o no es salvo? Ahora, usted es salvo por la sangre de Cristo, pero en su forma de andar, o usted muestra a Cristo o no lo muestra, porque Cristo tiene una sola cara, no tiene varias caras. Y me refiero en el sentido de que Jesús no confunde. Jesús no confunde. Y esto sucedió aquí. Así que vamos a mirar lo que dice Marcos capítulo 23, versículo 27. Y mientras usted llega allí a Marcos, yo quiero leerle a usted Oseas capítulo 7, versículo 10. Mientras usted está allí buscando Marcos capítulo 23, Mateo 23. Mateo 23, versículo 27. Mientras tanto le voy a leer Oseas 7, 9, dice así: devoraron extraños su fuerza y él no lo supo, y aún canas le han cubierto. ¿Qué significa esto? Se hizo débil y no se dio cuenta. O sea, fue un pueblo que era fuerte, pero se hizo débil. Sin embargo, él seguía moviéndose como fuerte. Y eso a veces pasa. Mire, a veces las iglesias están mal. El pastor sabe que la iglesia está mal. Los miembros de la iglesia saben que están mal. Sin embargo, muestran algunos logros para poder satisfacer ese ego de que están bien. Pero no. ¿Y así actuaban los fariseos? ¿Y qué le dice Dios a esa gente soberbia? Oseas 7:10, usted está en Mateo, yo sé que usted está en Mateo, tranquilo. Oseas 7:10 dice: y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron al Señor su Dios, ni lo buscaron con todo eso. Es decir, Dios permitió que vieran que se habían quemado. Dios permitió que vieran que estaban crudos. Sin embargo, ellos, ¿qué decían? No, nosotros todavía estamos bien, nada pasa. Se les están rompiendo las piernas, pero nada pasa, no hay que hacer nada. Y en su soberbia siguen adelante mezclándose con la inmundicia y no cuidando al pueblo de Dios. Ahora, ¿qué dice Jesús? Mateo capítulo número 23, versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Qué significa hipócrita? Hipócrita significa que, para que usted me entienda, esta es el agua, ¿no? Este es el agua. Y por encima del agua usted me ve así. Pero por debajo del agua tengo listos unos proyectiles para lanzárselos a su barco y hundirlo. Entonces yo por fuera del agua estoy con la bandera blanca. Y por debajo, eso es hipócrita. Es decir, que actúa como por debajo. O como decimos los colombianos, una palabra que acá sí no se utiliza, solapadamente. ¿Sí? ¿Se ha visto cuando dicen muchachos como solapado? Bueno, o sea, casi no se dice, ¿no? Ahora sí es hipócrita. Bueno. Dice: hay de vosotros, fariseos y escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Y qué hicieron los fariseos? No, Jesús, tú estás equivocado, nosotros estamos bien. ¿Nosotros estamos cómo? Bien. Pero Jesús le acabó de denunciar que está lleno de muerte por dentro. Ahora, ¿para qué Jesús denuncia eso? ¿Para qué lo hace? ¿Para qué Jesús les está diciendo eso? ¿Para que se mueran en sus delitos y pecados?
para que se arrepientan. Luego dice en el 37, para que usted entienda por qué todos estos ayes, que después en Mateo lo veremos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿A qué eran enviados? Jerusalén está muerta por dentro, pero por fuera se ve como un sepulcro blanqueado, lindo, divino, pero por dentro están muertos. ¿Y qué hacían ellos con aquellos? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os será dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el Señor que viene bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque cada vez que enviaba profetas y personas para anunciar que estaban perdidos, los apedreaban. Ay, no me moleste, quite de aquí que nosotros estamos bien. No escuchaban la voz de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos hacer? Marcos capítulo 2, versículo 17, lo leímos hace un momento, pero volvámoslo a leer para recordar. ¿Qué es lo que dijo Jesús que debemos hacer? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora bien, Dios le dijo a Israel que no se mezclara. ¿Qué es lo que usted y yo debemos hacer? ¿Se acuerda que le dije que iba a corregir una palabra? Yo le dije, esta es la contradicción, que Dios le advirtió al pueblo de Israel que no se mezclara, pero vemos a Jesús mezclado. No, Jesús no se mezcló con la inmundicia. Jesús estaba en medio de la inmundicia, pero no mezclado con la inmundicia. Y eso nos ayuda a comprender Juan 17, cuando Jesús ora al Padre y le dice: Padre, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal, porque como tú me has enviado, yo los envío a ellos. Ustedes y yo somos enviados a andar en medio de la inmundicia, pero no a que seamos la inmundicia, porque Cristo ya nos limpió y nos apartó para que seamos santos como nuestro Padre que está en los cielos es santo. Y eso fue lo que no entendieron ni el pueblo de Israel ni los fariseos. El pueblo de Israel se dio a la tregua a mezclarse con todas las naciones. Y los fariseos se quisieron pasar de santos y se inventaron incluso más leyes. Pero no, con la palabra de Jesús es suficiente para que nosotros sepamos cómo es que es caminar delante de Él. Y en eso, si caminamos como Él nos dice, seremos santos y perfectos. Santos y perfectos. Amado, reflexione en un momento. ¿Usted ha hecho acepción de personas? Porque son pecadoras, porque usted les ve la inmundicia que les supura hasta por las palabras. ¿Usted ha hecho acepción de personas? Ese no es el mandato del Señor. El mandato del Señor es estar con ellos para que ellos puedan ver en usted ¿qué? La luz. Pero está la otra reflexión, mi amado. Usted sí entendió que nosotros vamos allá a ellos, entonces usted está con ellos, pero usted se ha mezclado con ellos, se ha dejado contaminar de ellos. Esa es la otra orilla. Ni una cara ni la otra están bien. ¿Cuál es la cara de Cristo? Yo soy la luz y vine a habitar en medio de la oscuridad. Y usted y yo un día estábamos en oscuridad, pero alguien que había recibido la luz nos predicó de esa luz y ahora usted y yo fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable. Esa es la iglesia. No la que se esconde, sino la que tiene fuerte su identidad. Yo soy en Cristo santo, bendito. Él me ha lavado y no camino como el mundo camina, camino imitando a Jesús. No solamente en sus palabras, porque si es solamente palabra usted se vuelve un charlatán, sino en palabra y en hecho lo imito a Él. Pero ando con los pecadores para que ellos puedan conocer quién es Jesús. O si no, ¿quién va a ganar al mundo? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien les envíe? Amados, salgan a predicar. Pero hagan una campaña evangelística. No, allá en su trabajo, allá en su estudio. No se mezcle con la inmundicia. Usted no vaya a terminar hablando y comportándose como el mundo. No, usted no es del mundo. Hable y compórtese como Cristo, pero muestre a Cristo.
muestre a Cristo. ¿Qué hace este andando con los más malhechores del colegio? ¿Qué hace este con los más malhechores del trabajo? Yo fui enviado a los enfermos, no a los sanos. Y dice Pablo en Primera de Timoteo, capítulo número 1, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice Pablo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo está diciendo: yo fui enviado a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. Yo primero tuve que recibir la salvación para después ir a contarles a ellos acerca de ello y ser un buen testigo. Eso fue lo que les dijo. Ahora bien, ¿qué significa devorar? ¿Por qué habla de que devoraron y cómo le pasa esto a la iglesia? Fíjese el problema. En Juan capítulo 8, versículo 12, muestran cómo los religiosos querían devorar a su pueblo, a su propio pueblo. ¿A quién querían devorar? A la mujer adúltera. Pero escuche, no solamente a la mujer adúltera, también querían devorar ¿a quién? A Jesús. Porque ellos sabían qué decía la ley frente a una mujer adúltera, pero no la cumplieron. No cumplieron la ley, los religiosos no cumplieron la ley, sino que se la trajeron a Jesús para tentar a Jesús. Y la palabra de Dios dice que nadie puede tentar a Dios, ni Él tienta a nadie. Y Jesús, sabiendo lo que ellos pensaban, ¿qué les dice en Juan qué dice en Juan capítulo 8, versículo número 12? Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Escuche, yo soy la luz del mundo. Es decir, que el mundo ¿cómo está? En oscuridad. Hemos utilizado varias palabras para indicar lo mismo: inmundicia, pecado, oscuridad. Es lo mismo, solo que he dicho en diferentes categorías, pero está hablando de lo mismo. Yo soy la luz en medio de la oscuridad. Ustedes son luz. Vayan a hacer luz en medio de la oscuridad, en medio de la oscuridad. Y aquí me acuerdo del pastor Jorge, que está allá en María Paz, que a propósito les pido que oremos por él, porque en estos días, como el tren de Aragua otra vez quiere allí tomar dominio, ya le han disparado allá al templo. Entonces él está allí, y me acuerdo que el primer día que estuvimos allá dijo: lea aquí, y nos hizo leer este texto. Bueno, no, este no, otro que dice lo mismo, en medio. Y decía: ¿qué dice ahí? Nosotros: en medio. Eso, gracias por haber venido a estar en medio de la oscuridad. Y allá usted tranquilamente está un viernes abrazando y saludando a una persona que el resto de la semana puede estar matando, robando, apuñaleando. Pero en ese momento Dios da la gracia a esa congregación para que estas personas se acerquen, sean bañadas, cortadas el cabello, cambiadas sus ropas y predicado el evangelio. Porque él entendió que era ser luz en medio de la oscuridad, no ser luz con la luz. Porque cuando el cristiano quiere ser luz con la luz, ¿sabe qué termina haciendo? ¿Quiere que le cuente qué termina siendo un cristiano cuando es luz en medio de la luz? Termina siendo un doctor de la ley. Y usted le mira la espalda y está llena de cartones y de títulos. Porque si no va a la oscuridad, ¿qué hace? Pues dedicarse a hablarle a los mismos cristianos. Entonces hábleles y hábleles, y ahora qué más les enseño, y háblele. No, no. Por eso acá dejamos de dictar el taller del testigo, porque muy bacano que se conecten, perdón por el bacano, muy bonito, muy loable, que se conecten 65, que hayan 65 conexiones, es decir, más de 100 personas conectadas, y de las 100 solo 5 yendo a la oscuridad. Eso no sirve, eso no es ser iglesia. La iglesia es la que va a la oscuridad, la iglesia es la que ama al que está perdido, sin volverse un perdido. ¿Y qué le dice acá? Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue, escuche, el que ¿qué? Ya no andará en tinieblas, ya no es del mundo, ya no practica lo del mundo, porque está dedicado ¿a qué? A seguirme. Es así de fácil. Él es luz. Imagínese el sol. Entre más nos alejemos del sol, ¿cómo se comienza a colocar la tierra? Oscura y fría, se muere. Así que Jesús es el sol. ¿Qué nos corresponde? Estar siempre tras Él. Y mientras estemos tras Él, ¿vamos a estar en tinieblas? No, Él nos alumbra.
Y entonces cuando usted vaya a hacer algo malo, el Espíritu Santo, ey, 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 y uno, ay, sí, perdón. Sino que tendrá la luz de la vida. Usted tiene la luz de la vida si sigue a Jesús. Lea ahí, por favor. Mire lo que dice. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero por la soberbia de Israel, los demás estaban perdiendo. Por la soberbia de la iglesia, los demás se van a perder. Tenemos que entender que nuestra labor no es tostarnos los pies, ni que la masa se quede blanda. Nuestra labor es ir a hacer luz en medio de las tinieblas. De manera, mis amados, que concluyo con Isaías, capítulo 42. Isaías, capítulo número 42. Versículo 1 al 4 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Está hablando de Jesús, ¿no? Mire cómo el Antiguo Testamento habla acerca de Jesús. Está hablando de Jesús. Versículo 2: No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. ¿Por medio de qué? Por medio de la verdad traerá justicia. ¿Sabe que una de las cosas que vamos a ver más adelante es que Oseas le reprocha al pueblo de Israel que no quisieron pronunciar la verdad? Porque al momento en que se mezcla ya no es la verdad. Cuando usted se mezcla con el pecado, ya eso no es la verdad. Cuando usted amolda el discurso de Jesús a este mundo, eso ya no es la verdad. Ese es su discurso. Y su discurso lo hará débil a usted. Y su discurso hará débil al que escuche. Y su discurso hará que usted se pierda y que se pierda el que lo escuche. Lo único que salva es la luz de Cristo, las palabras de Cristo, las acciones de Cristo. Porque vuelvo y enfatizo, Cristo no vino solamente a hablar, Él no era un charlatán. Él vino a hablar y a actuar. Así que usted y yo debemos recordar que fuimos sacados de Egipto y que hemos sido sacados para hacer luz en medio de las tinieblas, que nos sacó de la comodidad para ir a brillar donde quiera que estamos. Y yo no sé qué está ardiendo en su corazón en cuanto a los llamados y en cuanto a las labores que Dios ha puesto a cada uno de ustedes. Eso es una cuestión entre usted y Dios, pero Dios lo llamó a usted a salir de las tinieblas a la luz admirable. Él lo amó a usted con su sangre para que usted brillara. Reflexionemos si hemos sido soberbios con Dios. Si hay algo que limpiar de nuestra vida, déjese limpiar por Dios. Desnúdese delante de Él. Vaya y ore, abra su corazón, entréguese a Él en el lugar santísimo y Él lo limpiará, porque Él tiene el poder para limpiarlo. Y hoy vamos a celebrar la Santa Cena, en la cual recordamos que Él derramó su sangre para limpiarnos a todos nosotros, porque Él vino a decirnos: se están quemando, y si vienen a mí, yo los libro de la muerte. Pero si no vienen a mí, ¿quién los librará? ¿Quién? Nadie. Así que, mi amado, recuerde que somos llamados a caminar en medio, no mezclados, en medio de lo inmundo. Hemos sido llamados a hacer luz en medio de las naciones. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.